Hola, ¿qué tal, jóvenes de grado décimo? Continuamos con nuestra parte número 2 sobre el video de sistema de medición de ángulos. Y en el día de hoy, en esta ocasión, vamos a hablar del sistema radial. En anteriores clases estuvimos hablando sobre el sistema sexagesimal. En esta ocasión vamos a hablar del sistema radial y el sistema centesimal. Está o existe una equivalencia entre los tres sistemas. ¿Por qué? Porque ambos usan a la circunferencia y ambos dividen a la circunferencia en las partes o vueltas que se necesite. En el sistema sexagesimal, una vuelta son 360 grados. La circunferencia fue dividida en 360 partes iguales y cada una es un grado. En el sistema centesimal, esto viene de 100, es debido a que cada cuadrante tiene 100 grados centesimales, se denota con esa G pequeñita. Y acá, como cada cuadrante tiene 100 grados, el primer cuadrante tiene 100, 200, 300, 400 grados en este sistema. Este es un sistema muy poco utilizado. Los más utilizados son el sexagesimal y el sistema radial, en donde una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y eso debido a que un radián, en definición, es un arco que tiene la misma medida que el radio. Y aquí establecemos que en media circunferencia hay 3 radianes. Radian, hay un radian, 2 radian, 3 radianes y me sobra un pedazo, lo cual podemos decir que 3 y algo es lo que se conoce como 3,1415 o en pocas palabras pi. Es por ello que en media vuelta en una circunferencia radial, media vuelta nada más es un pi radian. Una vuelta completa son 2 pi radianes. Y puedo establecer una relación entre un sistema y otro mediante esa, porque si media vuelta es un pi radian es lo mismo que 180 grados. Y podemos notar lo siguiente. Podemos entonces convertir de grados a radianes y de radianes a grados, estableciendo una relación sabiendo que un pi radian equivalen a 180 grados. Ya de esto sabemos que 2 pi son 360 grados. ¿Y cómo saber que 30 grados equivalen a pi sextos? Pues establecemos la relación. Podemos hacerlo por una regla de 3. Una regla de 3. Tengo una cajita donde puedo ingresar 3 valores que conozco y una incógnita, un valor que desconozco. Y si me piden convertir, por ejemplo, 30 grados a radianes, que es pi sexto, ¿cómo hago esa conversión? Pues ya conozco, vamos a escribir esta equivalencia de otra manera. 180 grados son un pi radian. Grados debajo de grados, 30 grados. ¿Cuántos pi radianes son? Entonces esto se resuelve con una z aquí. X igual a 30 por pi radian entre 180 y me queda que x es igual a 30 grados por pi radianes entre 180 grados. Y si nos damos cuenta, pues se van a cancelar las unidades de grados y este ejercicio, por ejemplo, tendré que eso es 30 entre 180 grados o 180 pi radianes ya en las unidades. Entonces me tocaría simplificar. Puedo ayudarme con la calculadora y en la calculadora sería 30 entre 180. Esto se puede hacer manual, pero para hacerlo más rápido convierto de decimal a fracción mediante esta tecla de pasar de fracción a decimal o número mixto. Un sexto me da, entonces eso es igual a que 30 grados es lo mismo que
1/6 de pi radian. Pero puedo omitir ese 1 y eso es lo mismo que escribir pi sextos. 30 grados son pi sextos. De la misma manera se resuelven cada uno de los grados a radianes. Hay que saber simplificar. Entonces debo grabarme que el factor de conversión para pasar de grados a radianes siempre va a ser este: pi sobre 180 grados. En el caso contrario, que me pidan convertir 5 pi sextos a grados, que ya sé acá que son 150, debo hacer el mismo procedimiento usando esta misma expresión que conozco, diciendo que un pi radian son 180 grados. Podríamos usar la anterior, pero da lo mismo. Lo importante es que escribamos las unidades del abajo de las mismas. 5 sextos de pi radian, ¿a qué equivalen? X es igual, la misma Z para la regla de 3 directa, esto por esto entre esto, y eso es igual a 5 sextos de pi radian multiplicado por 180 grados divididos entre pi radianes. Entre esta expresión de acá, ¿quiénes se van a cancelar de aquí? Se van a cancelar los siguientes valores. Se cancela pi radianes por pi radianes y me queda 5 sextos por 180. Y de aquí obtengo que esto es 5 sextos por 180 grados. Y la expresión me va a quedar en grados. Calculadora nuevamente. Si no quieres realizar la operación, 5 sextos, 5 entre 6 por 180 igual a 150. Y listo. Tengo que 5 sextos de pi radianes son lo mismo que 150 grados. Y hemos hecho la conversión de un sistema a otro. ¿Qué factor de conversión uso para pasar de radianes a grados? El que usa ahora, podemos escribirlo acá, 180 grados por pi radianes. Si quieres convertir de radianes a grados, no olvides, puedes multiplicar el valor, o sea, cada uno de estos ángulos, este, pi medios, 3 pi medios, pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, por 180 sobre pi radianes, y obtienes estos valores. Haga la prueba y se dará cuenta. Muy bien. Hablaremos ahora de ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales? Dos ángulos en posición normal son coterminales si tienen los mismos lados iniciales y los lados finales. Ejemplo muy rápidamente. Recuerden que un ángulo en posición normal es aquel que se encuentra en el plano cartesiano. Su vértice está en el origen y su lado inicial aquí, en el eje positivo de las X. Supongamos que yo tengo este ángulo que está por acá, 125, por ejemplo. Viene este arco de aquí a acá. Es el ángulo 125 grados. El otro ángulo coterminal es aquel que venga desde aquí también. Puede ser en el sentido negativo. ¿Cómo hallo ese ángulo? Pues existe una fórmula y la fórmula es la siguiente. Llamemos K al ángulo que a mí me dan 125 más n por 360 grados, donde n es la vuelta en el sentido o positivo o negativo. Y para este ejemplo tendría 125 grados más n. El ángulo amarillo va en sentido va en el sentido de las manecillas de reloj. Ese ángulo es negativo. Entonces me toca colocar menos 1 porque apenas voy a dar una vuelta. Eso se supone que apenas va a ser una vuelta por 360 grados. ¿Cuánto vale ese ángulo? Entonces sería 125 grados menos 1 por 360 da menos 360. Y ese más con ese menos es menos. En pocas palabras, 125 menos 360. Y aquí haciendo el ejercicio rápidamente, 125 menos 360 es igual a 235 negativo.
Entonces, un ángulo coterminal a ese que acabamos de dibujar, el amarillo, es menos 235 grados. Puede existir otro positivo dando muchas más vueltas. Por ejemplo, puedo dar más de una vuelta. Aquí tengo otro ángulo coterminal negativo. Aquí di una vuelta y esto es casi otra vuelta. Aquí sería aplicar la misma fórmula, K más N por 360 grados. Entonces sería el ángulo en este caso 125 grados más una vuelta, 1 por 360 grados es lo mismo que 125 más 360 grados, porque 1 por 360 es lo mismo. Entonces aquí me quedaría al final, vamos a colocar aquí la suma, a ver, igual a 485 grados. 485 grados. Es evidente, ¿por qué? Porque tengo una vuelta, lo estoy pintando nuevamente en amarillo, es 360 grados. Y más 125 que mide el arco en azul, 485. Entonces aquí está la forma en cómo encontrar ángulos positivos y negativos coterminales. Terminan todos, el amarillo, el azul o el rojo, terminan en el mismo lado. Muy bien. La longitud de arco es igual a S igual a R por teta. La longitud de arco vendría siendo, teniendo una circunferencia de radio R, es la distancia que hay de un punto al otro. Esta distancia de este ángulo que se forma aquí es la que se conoce como longitud de arco. Tenemos un ejemplo, debemos tener en cuenta que el ángulo siempre va a estar medido en radianes, es decir, si me lo dan en grados debo convertirlo. Siempre se denota con la letra S, la longitud de arco. Para este ejemplo me piden en un limpiaparabrisas calcular la longitud de ese arco que se forma, esa distancia de un punto a otro. Entonces tenemos que la longitud de arco es igual a teta por R, donde R es el radio, 508 milímetros, y teta son 170 grados. Convertimos 170 grados a radianes y ya sabemos que es 170 dividido entre 180 pi radianes, y eso es igual, cancelando, a 17/18 pi radianes. La multiplicación quedaría igual a 508 milímetros, 17/18 pi radianes. Toda esta expresión la podemos calcular colocando todos estos valores acá en la calculadora. 508 por 17 pi entre 18, eso es igual a 1507.27. En las unidades del radio, que son milímetros. El siguiente tema es el área del sector circular, y la fórmula que tenemos es igual a teta entre 2 por el radio al cuadrado. Para esto necesitamos simplemente que es igual teta y a que es igual el radio. Teta siempre debe estar medido en radianes. Más adelante veremos un ejemplo. El área del sector circular es esta franja que se forma dado este arco S con el ángulo según el movimiento del radio. Y por último tenemos el movimiento circular, en donde tendremos las fórmulas e ecuaciones de la velocidad angular, donde la velocidad angular es igual a omega
y omega es igual a teta sobre el tiempo. Como lo definimos acá, es una razón entre el ángulo que recorre y el tiempo en que se hace. Por último, tenemos entonces la velocidad lineal, donde esta velocidad se calcula muy parecida a la velocidad distancia sobre tiempo. Pero esta distancia acá en la circunferencia es lo que se conoce como la longitud de arco. Este arco que se forma aquí es una longitud, lo que vendría siendo la distancia entre el tiempo. La fórmula de la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Como ejemplo tenemos lo siguiente: calcular la distancia que recorre una persona en un minuto si va en un monociclo cuya rueda tiene una velocidad angular constante de 53 revoluciones por minuto y su radio mide 30 centímetros. Calcular la distancia en un minuto es lo mismo que calcular la velocidad lineal, donde la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular omega. ¿A qué es igual el radio en este ejemplo? Es igual a 30 centímetros. Y la velocidad angular es igual a 53 revoluciones por minuto. Pero necesitamos convertir estas 53 revoluciones por minuto en términos de radianes por minuto. ¿Y qué es una revolución? Una revolución es lo mismo que podemos notar en una circunferencia cuando se da un giro o una vuelta completa. Es decir, en la circunferencia del sistema radial, una revolución son lo mismo que 2pi radianes. Es decir, entonces, para convertir 53 revoluciones por minuto a pi radianes se multiplica por 2pi y me quedaría 330 radianes por minuto. Esto lo podríamos realizar mediante una regla de 3, donde decimos que una revolución por minuto es lo mismo que 2pi radianes y 53 revoluciones por minuto, ¿a cuánto equivale? Eso es igual a 53 por 2pi radianes entre una revolución. Al final obtengo este resultado. Aplico la fórmula ahora y me quedaría lo siguiente: como 53 lo convertí a 333 radianes por minuto, nada más multiplicar estas dos cosas y es igual a 30 centímetros por 333 radianes por minuto, lo que es igual a 9.990 centímetros por minuto. Tenemos a continuación el siguiente ejemplo, en donde me piden calcular la medida que se indica utilizando el diagrama de cada punto. La medida del arco subtendido por el ángulo θ. Me están pidiendo longitud de arco, este arco que está aquí es. Recordemos la fórmula: S es igual a θ por R. El radio de T ejercicio es igual a 5,17 centímetros y θ ya está en radianes, 2,59. El resto es multiplicar y me quedaría S igual a 2,59 por 5,17. Las unidades en que me va a quedar esto son las mismas que tenga el radio, en centímetros. Y al multiplicar esta expresión obtenemos 2,59 por 5,17 es igual a 13,39. Es igual a 13,39 centímetros. Es un ejemplo de longitud de arco. Vamos a ver el siguiente. Este último ejemplo es sobre área del sector circular. Recordemos la fórmula: área es igual a θ medios por radio al cuadrado. Ya me dan el radio es igual a 4,93.
y teta igual a 3,58. Multiplicamos toda esa expresión. Listo, por último, esta expresión la colocamos toda en la calculadora. Teta entre 2 es 3,58 entre 2 por 4,93 al cuadrado, como lo vemos acá. 4,93 al cuadrado. Y todo esto me da 43, como lo vemos allí, 506. 506, como el radio está en decímetros, me queda decímetros al cuadrado. Listo, por último, nos encontramos con la actividad de la página 64 del libro y daremos unas indicaciones finales de cómo resolverlo. Por ejemplo, si en una circunferencia la longitud de arco subtendida por el ángulo me dan un ángulo 67,5 grados y me dan la longitud es S, 125. ¿Cuál es el radio? ¿Qué fórmula debo usar de las que yo conozco? La fórmula de la longitud de arco, que dice que la longitud de arco es igual a teta por r. ¿Qué conozco de estas tres expresiones? Conozco a teta y conozco a S. Debo despejar y al despejar me quedaría que esto que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, R es igual a teta o a S entre teta. A S entre teta. Y puedo resolver ese ejercicio. El B, en una circunferencia de radio R, una circunferencia de radio 10 centímetros, me dan 10 metros el radio. Tiene una longitud S de 200 metros. ¿Cuál es el ángulo? La misma fórmula, pero ahora despejaría el ángulo. Y el ángulo es igual a S sobre R. Por último, un corredor se encuentra en una pista circular de 50 metros de diámetro. Si su preparador físico le dice que debe recorrer 5 kilómetros, ¿cuántas vueltas a la pista debe dar al corredor para cumplir su preparación? Es la misma fórmula, deben saber aquí cuál es el radio, cuál es el ángulo. Listo, nos vemos en un próximo video.